arenas del desierto se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. Caí en Irak, caí en Siria, pero ahora estoy de pie. Aunque me tiemblan las rodillas, yo camino por mi credo y me apunta la quilla Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra luz en mi alma murió. Oigo susurrar mi rezo bajo el ruido de Carasco, las calles de Moscú. Ahora sí te veo. Sí, ahora te veo. Ahora yo también te veo. Qué alegría. ¿Cómo ves? Sí, ya no vamos a hablar con la pantalla negra y con la gente, pues. No sé qué habrá pasado, pero esta vez quiso funcionar. Ahora sí, ahora sí. Qué bueno. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el segundo resumen mensual de noticias de persecución de la agencia NUN. Y bueno, vamos a empezar. Empiezo yo con la primera noticia. Esta la subimos en la agencia el día de ayer, que es que las fuerzas israelíes destruyeron una histórica cruz cristiana en el monte Hermón, tras la ocupación del territorio sirio luego de la caída de Al-Assad. El lugar tiene una gran importancia histórica para el cristianismo, porque el monte Hermón en Siria es uno de los lugares donde se cree que fue la transfiguración de Jesucristo, que subió con sus discípulos Pedro, Santiago y Juan. Entonces es un lugar visitado por los cristianos como peregrinación, y en ese lugar se encontró una cruz destruida, ¿no? Que estaba ya hace años destruida. La primicia con las imágenes fue publicada por el periodista y político israelí llamado Yinon Magal, que hasta 2015 había sido miembro de la Knesset por el partido sionista Hogar Judío, que se disolvió en 2023. Él subió la foto de la cruz destruida, pero luego de varias horas la eliminó de su cuenta, pero igualmente quedó expuesto el hecho. Una noticia muy triste para los cristianos sirios. Listo. Bueno, por acá, por allá por España, por Inglaterra, específicamente por Europa, por allá. La Premier League, en la primera división del fútbol inglés, se llenó de brazaletes con la bandera del arco iris, en apoyo a las personas homosexuales. Frente al consenso progre, dos capitanes se desmarcaron de este gesto. El primero de ellos fue Sam Morsy, capitán del Ipswich Town, que directamente se negó a portarlo por motivos religiosos. El jugador internacional es egipcio, aunque nacido en Inglaterra, es musulmán practicante, y se negó. El otro valiente fue Mark Waid, del Crystal Palace, que sí portó el brazalete, pero escribió al rotulado sobre él la frase «Amo a Jesús». El internacional inglés es profundamente cristiano y podría ser sancionado, ya que las reglas de la FA, la Asociación de Fútbol de Inglaterra, prohíben lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Y bueno, es impresionante, ¿no? Porque
son valientes estos hombres, ¿no? Que no pertenecen a una congregación, no, simples mortales, como decimos nosotros por aquí, pero que tienen clara su fe, tienen claras sus creencias y son valientes, pues. Y me hizo recordar así cuando vi la noticia escribiendo que nosotros como cristianos tenemos que estar claros, pues, que me hizo recordar una parte del Evangelio que dice que tenemos nuestro defensor, ¿no? El Espíritu Santo. Y bueno, eso nos da como ánimo, ¿no? De seguir adelante con nuestra fe. La siguiente noticia, también en Medio Oriente, que son los cristianos sirios que protestan contra las provocaciones islamistas de los terroristas. Esta nota es de un periódico que se llama La Gaceta. Es muy buena esta nota, vayan a buscarla, voy a leer algunas partes porque es buenísima. Dice que aunque el líder terrorista Al-Jolani se ponga corbata y hable de inclusividad para engatusar a la opinión pública internacional, los sirios ya están empezando a comprobar en carne propia hasta qué punto la facción heredera de Al-Qaeda se ha hecho con el país. Hace poco, como decía en la noticia anterior, el gobierno de Al-Assad en Siria cayó en manos de este grupo que se llama Hayat Tahrir al-Sham, o más conocido como la HTS. Y resulta que bueno, empezaron este grupo como prometiendo paz a los cristianos del país, sino que esto va a haber inclusividad y tolerancia y respeto a las diversas religiones y todo, pero ahora los cristianos están dándose cuenta de lo que se trata en verdad, ¿no? Que ellos tomaron el poder no para respetar la diversidad, sino para imponer lo que ellos creen, ¿no? Entonces, sigue la noticia diciendo que, aparte de represalias y ataques ocasionales, se les ha pedido a los cristianos en Siria oficialmente que mantengan un perfil bajo en el cumplimiento de su religión y que impongan la modestia a sus mujeres, o sea, que se cubran la cabeza, las mujeres cristianas que no tienen por qué hacerlo, ¿no? Y que se olviden de las celebraciones públicas, o sea, ahora los cristianos no pueden celebrar públicamente su fe. Hasta que en Navidad los cristianos han saltado ante la enésima provocación y han salido a la calle a protestar por la persecución. La mecha en este caso parece haber sido un video viral en redes sociales en el que hombres encapuchados prendían fuego un árbol de Navidad en una ciudad cristiana, situada cerca de Hama, en el centro de Siria. Cuando se viralizó este video, los cristianos ya se cansaron y salieron a las calles de Damasco a protestar, exigiendo protección e igualdad de derechos al nuevo régimen. Y dicen, si no se nos permite vivir nuestra fe cristiana en nuestro país como solíamos hacerlo, entonces ya no pertenecemos aquí, dijo uno de los manifestantes. Siria es libre y los no sirios deberían irse. Porque son literalmente las primeras comunidades cristianas de la historia, ¿no? Siria, los cristianos sirios, los cristianos libaneses, los cristianos palestinos, los cristianos que viven en Israel, son los primeros lugares donde apareció el cristianismo, ¿no? Son lugares donde pisó Jesucristo literalmente. Como por decir la primera paz. Claro, ¿verdad? en esos lugares no se les permite a los cristianos ser cristianos públicamente. Qué locura, ¿verdad? Bueno, ellos han salido a protestar a la calle y hay que ver cómo sigue la situación, pero es un panorama bastante difícil en ese país. Bueno, por aquí nos vamos a Latinoamérica, a Nicaragua. Esta es sacada de la fuente de Gaudium Press. La dictadura de Ortega continúa, ¿no? Y intenta infiltrarse como espía en los seminarios y las catequesis infantiles. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por medio de las fuerzas represivas del régimen, han intensificado la persecución contra la Iglesia Católica, espiando incluso las clases de catecismo de los niños y los seminarios de Nicaragua. Según un periodista especializado en temas religiosos llamado Israel González Espinosa, dado que Ortega y Murillo no pueden dar órdenes dentro de la Iglesia, la mantienen bajo constante vigilancia. González también ha recibido reportes de personas que ingresan a los seminarios para investigar el tipo de información que allí reciben. Si hablan de política, si hablan de la realidad nacional y las materias que se imparten. O sea,
Qué loco, ¿no? Uno se pone en el lugar y cuando uno recibe la catequesis cuando niño o los seminaristas, ¿cómo se ponen en ese lugar, ¿no? Es Sí. increíble cómo uno se mantiene alerta porque uno sabe, pues, Mm. ¿verdad? Que puede, No, no, y que que el puede gobierno pasar, se meta que se meta. hasta en un seminario. Es un... O sea, yo como niño voy a recibir información o formación de Dios, a conocer a Dios y tienes que estar en esto. Wow, no es fácil. Bueno, la última noticia que tengo yo, en realidad son dos unidas en una, pero tiene que ver con Europa y con el aumento alarmante de los crímenes de odio contra los cristianos en el continente, ¿no? Según un informe de la Observación de la Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en 2023 hubo un total de 2.444 crímenes de odio anticristianos, de los cuales 232 fueron acosos, amenazas y agresiones físicas, y 10 países europeos reportaron 1.230 crímenes de odio en comparación a 2029 del año anterior. Y los crímenes incluyen desde grafitis, actos de vandalismo y agresiones físicas a cristianos que distribuyen material religioso. Y esto se une con una segunda noticia, ¿no? Que es que casi la mitad de los crímenes anticristianos en Europa ocurrieron en Francia. Francia es un país que ya habíamos visto noticias, ¿no? De lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, eh, que fueron en Francia, esa inauguración de los Juegos Olímpicos que fue prácticamente una blasfemia, o tantas iglesias quemadas que resulta que no hay explicación. Bueno, más de la mitad de los crímenes de odio, o casi la mitad, perdón, ocurrieron en ese país. Un país que está en declive en su fe. Es muy triste porque es uno de los países cristianos por excelencia, pero Francia está eh, perdiendo la fe totalmente, ¿no? Y dice que el 90% de esos crímenes se perpetraron en ataques contra iglesias o cementerios, y 84 fueron contra personas directamente. Y este es el ejemplo, por ejemplo, de unas monjas que sufrieron palicias, escupitajos e insultos y decidieron abandonar la ciudad de Nantes, al noroeste del país, debido a la inseguridad. En Francia ocurre eso, uno podría pensar, bueno, eso puede ocurrir en, no sé, Arabia Saudita, no, Francia, estamos hablando, ¿no? Donde ya los cristianos no están totalmente seguros. Si eso ocurre en Francia, ¿qué queda para el resto? Bueno, ya que hablas de religiosas, ¿no? Aquí por Nicaragua, uniendo la noticia ahorita, Mm. el acoso y la persecución hacia los sacerdotes y las religiosas en el régimen de Ortega sigue. Se espera que muchas de estas monjas busquen refugio en países latinoamericanos, donde sus congregaciones ya tienen comunidades establecidas. El régimen ha las, disuelto la sistemática, las organizaciones sin fines de lucro. O sea, que ha disuelto esas organizaciones religiosas donde están las monjas en Nicaragua. O sea, buscar ellas lugares después de tanto tiempo o después de haber ayudado a tantas personas, ¿no? En ese lugar, no sé, como que se crea un vínculo, se crea, ¿sabes? Esa seguridad de las personas que han sido ayudadas y hasta ellas mismas, un poquito de esa seguridad. Claro, nuestra seguridad está en Cristo, pero eso que brindamos a esas comunidades, ellas salir de allí cortadas de manera legal, todo Mm. ese tipo de cosas, o sea, implica volver a comenzar, moverse del Sí. lugar, todas estas religiosas, no sabemos si hay ancianas, ¿verdad? O sea, es un trabajo, pues, pero Sí. es lamentable, pues, que estas mujeres se tengan que mover porque el gobierno lo quiso así, pues, y busca las maneras de siempre contra la Iglesia Católica, ¿no? Contra esas Sí. comunidades que lo que hacen es ayudar. Y es lo que siempre decimos, eso pasa en Nicaragua, que es en nuestro continente. ¿Por qué no podría pasar en nuestros países a futuro si asume un gobierno anticatólico o antirreligioso? ¿Por qué no podría pasar en Argentina, en Venezuela, en México? Ujú. Eh,
que ocurre en Nicaragua, así que hay que estar atentos. Pues, y esos gobiernos así, comunistas, socialistas, te tengo otra noticia por aquí, les tengo otra noticia que es de Norcorea. Mm, Está ahorita como primer país donde se persiguen más a los cristianos, ¿no? Y es sí, increíble cómo este gobierno se ceña contra el cristianismo. mm, Se empecina contra el cristianismo de perseguirlo, pues. Y te voy a leer un pedacito. En la rutina diaria de Corea del Norte, el Sambun desempeña un papel clave en la hora de determinar el destino de las personas. A pesar del pequeño número de creyentes de cristianos en Norcorea, son tildados de desleales e incluso de amenaza para el gobierno. Por eso viven escondidos, o sea, esconderte. A pesar de que son poquitos, el gobierno se siente como atacado, como en amenaza, ¿ah? Por un sí, grupito. Muchas iglesias antiguas ahorita se están utilizando para salas de ejercicios o centros de investigaciones, donde los ciudadanos tienen que estudiar las obras de los líderes norcoreanos. Y bueno, Corea del Norte ocupa el primer lugar en la lista mundial de persecución en el 2024. sí. Y son nuestros hermanos, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué me puede importar un cristiano en Corea del Norte? Y bueno, pero justamente el cristiano es parte de nuestra familia, ¿no? Porque los cristianos somos todos hermanos. Y quizás nuestras oraciones desde acá estén ayudando a un cristiano en Corea del Norte a resistir las tentaciones de dejar la fe en tanta persecución, ¿no? Y quizás nuestras oraciones estén ayudando a cristianos perseguidos que en el futuro van a ser mártires a soportar todos los ataques que tienen, ¿no? Así que hay que seguir rezando por los cristianos en Corea del Norte y por todos los cristianos en el mundo, y en especial en estos países, Corea del Norte, Nigeria, Arabia Saudita, son todos los países que están primeros en la lista mundial de persecución, que pueden buscar. Es un informe de una fundación que se llama Puertas Abiertas, que no me acuerdo cada cuántos años, pero hace un informe mundial analizando datos de persecución en todo el mundo, en todos los países. Así que pueden buscarlo, hay que rezar por los cristianos en esos países y en todas partes del mundo que sufren persecución simplemente por el hecho de ser cristianos. Sí. O de llevar una cruz o decir en una camiseta, en un logo, yo amo a Jesús. O sea, qué ofende, ¿no? Pero bueno, Sí. tenemos que ser valientes también y ver esos modelos de valentía que nos motivan también muchísimo, ¿no? Bueno, gracias a todos por escuchar. Gracias, María Auxiliadora. Nos vemos en la próxima edición, en el próximo resumen. Chao, Marcos. Chao a todos. Gracias.